Ya. Yofi. Masejet Berajot, Daf Dalet. A ver, Shmuel, muestra. Daf Dalet. En los renglones anchos, tercer renglón donde hay 2 puntos. ¿Tienen? De David. Ediciones portátiles. De bolsillo. Todos, señores. Dale, porque están los 2 puntos. Bueno, señores, seguimos con David Amelech. Sí. Ya fue. Entonces, lo anterior fue David Amelech, que se levantaba en Hatzot y cómo sabía cuándo era Hatzot. Ya fue. Muy bien. Y ahora continuamos. Otro dicho de David Amelech que tiene que ver con la levantada de David Amelech y su gran comportamiento. Tenemos en Teilim, en Salmos 86, dice el pasuk: Le David Shamra Nafshi Ki Hasidani. Le David, tefilá de David, Shamra Nafshi. David le pide a Kadosh Baruj Hu: cuida mi alma. ¿Por qué? Ki Hasidani, porque yo soy Hasid. Un pedido humilde, ¿no? ¿Eh? Hello, mamá. ¿Qué le pasó a David Amelech aquí? David Amelech era un hombre humilde. ¿Qué? David Amelech dijo: Anoji tolaat veloi, yo soy un gusano y no hombre. Así dijo David. Sí. Entonces hay que entender que le pidió a Hashem, David Amelech a Kadosh Baruj Hu, cuando le dijo: cuídame porque yo soy Hasid. Entonces hay una discusión entre 2 Jajamim. ¿Qué fue exactamente lo que le pidió ayer David a Kadosh Baruj Hu? Levi y Rabbi Yitzchak. La discusión entre Levi y Rabbi Yitzchak. Hadamar, uno dijo, uno de los 2, no sabemos cuál de los 2, uno de los 2. Kajamar David y Fene a Kadosh Baruj Hu. Así le dijo a David Amelech a Kadosh Baruj Hu: Ribono shel olam. Lo Hasidani. Yo no soy una persona piadosa. ¿En qué se manifiesta lo piadoso de David? Shekol Malchem Mizrach U'Ma'arav, todos los reyes, ¿sí?, del Oriente y del Occidente, desde Putin hasta Trump, Yeshenim ad shalosh sha'ot, duerman hasta la 3:00 hora del día. ¿Qué? O sea, el día comienza no tan temprano. ¿Y yo qué? ¿Yo cuándo me levanto? ¿Cuándo se levantaba David Amelech? ¿A qué hora? Hatzot Laila. Veani Hatzot Laila akum leodot lach. Y yo me levanto a medianoche. Hatzot Laila. ¿Y para qué? No para tomarme unas copitas, sino ¿para qué? Para hacer Teilim, para estudiar Torah, para alabarte, para agradecerte, para aprenderte. ¿Qué? Hatzot Laila
אקום להודות לך. כן. כן. Veidach el otro, Jajam. Entonces por eso dijo David Amelech y Hasidani. O sea, él de alguna manera se comparó con los demás reyes, diciendo, fíjate qué hacen los demás reyes, y ellos, cuando yo me levanto, ellos recién se van a acostar. Después de sus fiestitas. ¿Sí? De sus fiestotas. ¿Sí? Y por eso se levantan tarde y yo ya en la mitad de la noche ya estoy levantado. ¿Quién? Veidach, y el otro jajam explicó, Kajamar David final Kadosh Baruj Hu, así dijo David frente a Kadosh Baruj Hu, Ribono shel olam, lo hasidani, acaso yo no soy piadoso, Shekol Malchem Mizrach u'Ma'arav, que todos los reyes del este y del oeste, Yoshvim agudot agudot, Bichbodam, están reunidos en grupos, ¿sí? Los reyes, los emperadores, y hacen sus fiestas y todas las cosas que hacen para darse honor. Vani y yo no estoy en fiestas. ¿Sí? David Amelech dice, yo no tengo tiempo para estar en cócteles y en fiestas. ¿Por qué? Porque estoy muy ocupado. ¿En qué? ¿En qué estoy ocupado? Vani yadai melujlachot bedam. Mis manos se ensucian de sangre. Vamos a ver, ¿es de sangre de qué? De shafir u beshilia. Shafir es la placenta, se llama. El recubrimiento del bebé. ¿Cómo se llama? Placenta. U beshilia. Y la shilia es no, eso es la placenta. Es el Saco amniótico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre saco amniótico y la placenta? El saco amniótico es el que contiene al bebé y la placenta es la El feto. pegada del útero, que es la que alimenta. La shilia creo que es el feto. No, el shafir es, aquí dice que es el la piel del vlad, o sea, del feto. Canire, que es el feto. ¿Qué? Entonces, el feto, la placenta. ¿Y qué tiene que ver David con todo eso? Que de letaher isha levala, para purificar a una mujer para su esposo. ¿Qué? Entonces, ¿qué hacía David Amelech? Dice Rashi, David Amelech se ocupaba, mientras los otros reyes del mundo están en sus cócteles y en sus copas y en sus fiestitas, él estaba recibiendo a las mujeres que venían con preguntas y con cosas que tienen que ver con la pureza familiar, y le traían, ¿sí?, alguna mancha de sangre que hay en su vestimenta, ¿sí? Dice Rashi, Yadai melujlachot bedam, mis manos están sucias de sangre. Shanashim marot lo dam nida, las mujeres le mostraban la sangre de la nida, de la mujer que está en el periodo menstrual, im tameim taor, para ver si es una mancha que es impura o que es pura, o sea que no impurifica a la mujer para estar con su esposo. Sheyesh marot dam taor beisha. Kitzur, hay tipos de manchas de sangre que los entendidos en la materia como David Amelech saben de que no son impuras, y hay algunas que son puras y son impuras. Ube shafir, ¿sí? U orablat es la piel del feto, sheatzamot vagidim babasar netzulim betachot. Kitzur es el feto,
¿Qué? Y también en eso puede haberse suceder de que hay algo que cuando, por ejemplo, la mujer tuvo algún aborto, entonces esto puede provocar tumá o no tumá dependiendo de la situación, ¿sí? Dependiendo de hasta qué punto ya estaba formado el feto. ¿Qué? A veces el shafir estaba lleno de agua o de sangre que no se considera que todavía está formado el feto. Y esto tiene que ver también con alajot de tumá betará, de pureza e impureza. Y shilia es lo que dijimos que es la placenta. Sí, Jajamín dijeron no hay placenta que no tenga feto, o sea que no tenga... Si uno ve placenta es porque hubo algo ahí adentro, no es una placenta vacía. ¿Qué? ¿Qué? Interesante, Rashi dice que la shilia, que nosotros la llamamos placenta, ¿sí? Se denomina vestidor, así lo dan. Porque caniré que adentro es como una vestimenta que cubre al bebé, ¿sí? Esa es la placenta. ¿Qué? Bekitsur, entonces, ¿qué dice David Amelech? Según esta opinión. Fíjate, mis ocupaciones son de purificar a las mujeres a sus esposos, para que puedan volver a estar con sus esposos y que no estén impuras, dependiendo de la situación. ¿Qué? Entonces, esa era la ocupación de David Amelech. ¿Qué? Ya, de acuerdo a esto, estos dos jajamim explican que la Hasidut, el comportamiento piadoso de David Amelech, es según la primera opinión, en el tema de dormir, o sea que los demás reyes se levantan tarde en la mañana, mientras que yo me levanto bien temprano, a medianoche. O según el segundo jajam, es el tema de la tumá betara, de la purificación de las mujeres que vienen a hacer preguntas de este tipo. ¿Qué? Entonces, el Ben Yehoyada, que es el Ben Ishai, él hace una pregunta. David Amelech era Hasid en muchas cosas, no solamente en estos temas específicos de los que hablaron estos Jajamim. ¿Qué? Entonces, ¿por qué Levi y Rav Yitzhak especificaron justamente estos temas? Uno, el tema de cuándo se levantaba David Amelech, a diferencia de los demás reyes, y el otro, cuáles eran las ocupaciones de David Amelech, a diferencia de los demás reyes. ¿Sí? Los demás reyes también, ¿sí? Se ocupaban de cosas rojas, pero eran de vinos tintos. Y carnes, mejor. Carnes de un tipo y carnes de otro, ¿sí? Entendemos. Mientras que David Amelech se ocupaba de Tumá Betara, del tema de la pureza de Am Israel. Y contestó que esos dos jajamim dijeron, ¿qué quiso decir David con las palabras Hasid Ani? Que yo soy Hasid. ¿Sí? Hasid Ani significa solamente yo soy Hasid y nadie más en este tema. O sea, yo soy el especial en este tema. ¿Y de dónde David Amelech puede saber que él es el único Hasid en este tema? Hay otros más. ¿De dónde David Amelech sabe que Hasid Ani? O sea, yo soy Hasid y los demás no son Hasidim en este tema. Y por eso vinieron Levi y Rav Yitzhak que explicaron de que la Hasidut de la que habla David Amelech tiene que ver con el reinado. O sea, Hasid Ani, o sea, yo sé como rey
cuál es mi vivencia y yo sé exactamente qué hacen los demás reyes del mundo, en qué están ocupados. ¿Sí? Y por eso, en estos temas que tienen que ver de manera específica en el reinado de David Amelech, entonces dijo David, yo soy Hasid en mi posición de rey. Y mientras que los demás reyes se levantan tarde, etcétera, etcétera, yo ya a medianoche estoy levantado. Y mientras los demás reyes están ocupados de sus fiestas y de sus bailes y de sus cócteles y de todo lo demás, mis manos están ocupadas, ¿sí?, en la purificación de las mujeres de Am Israel. Por eso explicaron que sobre ese tema específico David era Hasid. ¿Sabes? Esa es la explicación. Están ocupadas en la purificación de las mujeres de Am Israel. No, ¿Cómo que es lo que hacía? lo que dijimos, que él revisaba las manchas y cuando una mujer daba, sí, tenía algún aborto o alguna cosa y había un feto, había una placenta, entonces él podía saber, él sabía las halajot de estos temas complejos para saber si la mujer está pura o no está pura. Yo, Velot, y no solamente esto, dice David Amelech, Ela, Kol ma shani ose, sí, otra parte de la Hasidut de David Amelech, es que todo lo que yo hago, cada vez que hay una halajá, y yo estoy en duda de cómo es la halajá, Ani nimlach b'Mefiboshet Rabbi. Yo me aconsejo con Mefiboshet, que era su Rav, su maestro en halajá, que era Talmid Jajam, y con él David Amelech se aconsejaba para la halajá, para saber cómo es la halajá. De Ani, de Omerlo, Mefiboshet Rabbe, Yafe Danti, Yafe Chiyavti, Yafe Zikiti, Yafe Tiarti, Yafe Timeiti, Velo Boshti. Entonces yo le preguntaba a Mefiboshet, Yafe Danti, o sea, el din que yo saqué en este caso, ¿está bien? ¿Está correcto? ¿Qué? O si es en otro tema, por ejemplo, en temas de monetarios o en otros tipos de halajot, de penas capitales, y a Fejiafti, o sea, cuando yo dije que el veredicto es que tiene que pagar, ¿el veredicto está bien? ¿Es correcto? Y a Fezikiti, o al revés, cuando una persona no tuvo que pagar, entonces se salvó del juicio. ¿Está bien la halajá que yo fijé? O cuando son halajot de pureza e impureza, y a Feti Arti, purifiqué bien, o sea, la halajá estuvo bien, y a Feti Meiti, o si impurifiqué, ¿está bien la halajá? Entonces todas esas preguntas, David Amelech no las decidía solo, sino que él se aconsejaba. O sea, aquí vemos con Kol que David Amelech era Talmid Jajam, él era posek halajá, además de rey, era posek. Pero a pesar de eso, él tenía su consejería. Mefiboshet. ¿Qué? Y al final, dice David Amelech, Velo Boshti. Y no me avergoncé. ¿Por qué tenía que avergonzarse? ¿Por qué tenía David Amelech que avergonzarse? ¿Qué? ¿Por qué? Porque David Amelech puede decir, bueno, yo soy el rey, yo tengo que preguntarle a alguien cómo es la halajá. Yo sé cómo es la halajá. No, David Amelech tenía la suficiente humildad para saber de que en temas de la halajá, si él no estaba seguro y no sabe exactamente si la halajá es así o así, él tiene que aconsejarse con uno que sabe más que él. Y por eso él iba y preguntaba y no se avergonzaba. ¿Qué?
Y eso es también parte de la Hasidut, ¿sí? De la personalidad de Hasid, de ser un hombre piadoso de David Amelech, que no se avergonzaba de las personas cuando trataba de estos temas. Él dice, esto no es un juego, esto es halajá. Y yo tengo que estar seguro que el veredicto que estoy dando en la halajá cuando me vienen a preguntar es así, y no es otra cosa. Entonces, el no avergonzarse y preguntar cuando uno no sabe es un comportamiento de Hasidut, que lo tenía también el rey David. ¿Qué? Sí. Ese Mefiboshet. Ese era el de la descendencia de Shaul. ¿Quién era? Ishboshet. Najón. Ya fue. Entonces ahora viene la Gemara y dice. También es llamado Aitofel. ¿Ah? Aitofel. ¿Es el mismo? No, Agitofel es otro. ¿Quién? עכשיו, la Gemara ahora explica ese tema. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yoshua de Rabbi Idi Maikra. ¿En qué pasuk podemos encontrar una señal de esto, de que David Amelech se aconsejaba en la halajá y cuando no sabía, él preguntaba, o cuando tenía alguna duda? Dice el pasuk, Teilim 119, Va'adabra be'edoteja neged melachim velo ebosh. Va'adabra, y yo hablaba be'edoteja, en tus leyes, frente a reyes, velo ebosh, y no me avergonzaba. ¿Sí? Ya, ¿qué significa reyes? ¿Qué? Frente a Trump y a Putin hablaba de halajá. ¿Frente a qué reyes hablaba de halajá? No. Frente a reyes son los Talmidei Jajamim, que se consideran como reyes de la halajá. Entonces eso es lo que dice el pasuk. Y yo hablaba de tus leyes frente a los melachim y les preguntaba y me aconsejaba con ellos y no me avergonzaba. Les hacía la pregunta, aunque eso demuestra que yo no sé o conoce lo suficiente, y no me avergonzaba, porque para mí lo más importante era sacar de mi boca un veredicto que es el veredicto que Dios manda y no otra cosa. Eso es Badabra Bedoteja Neged Melachim, y yo hablé de tus leyes frente a los reyes, o sea que me aconsejaba y preguntaba a los Melachim, que son, como dijeron Jajamim, Man Malhei. ¿Quiénes son los reyes? Rabanán, los Talmidei Jajamim, Velo Ebosh, y no me avergonzaba. Y de aquí tenemos una señal de que David Amelech se aconsejaba en la halajá y preguntaba y no se avergonzaba. Ese es el pasuk que nos enseña esto. Este punto parece como más, más importante a la hora de titularse así, el último. Najón. Porque los otros dos Najón. como un poco también. No, los otros dos también son también una son gran cosas. Hasidut, sí, o sea, sí. Sí, seguro, porque el resto de los reyes no se ocupaban de la pureza familiar de su pueblo, Najón. él se Y levantaba de en Najón. fiestas, pero que yo diga... Pero aquí de no avergonzarse, Najón, de su humildad, de su gran humildad. Yo soy mejor que ellos porque... Yo soy rey, Najón, Claro. yo que tengo que preguntar, Najón. Claro, pero el otro sí, el otro... Najón, el le último digo. es como... Najón, ya fue, muy bien. יפה מאוד. עכשיו, ahora viene la Gemara y explica, ¿sí? ¿Por qué el rab de David Amelech se llamaba Mefiboshet? ¿Sí? Tana. Behemet, lo Mefiboshet Shmo. No se llamaba así. No, ese no era su nombre verdadero. Era Ishboshet Shemo. ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿quién era Ishboshet? Ishboshet era hijo del rey Shaul. ¿Qué? Que mientras que murió Shaul Amelech y David Amelech era rey de la tribu de Yehudá, momentáneamente él ocupó el lugar de su padre, Ishboshet. ¿Sí? Ya fue. Ya. ¿Ma? ¿Tenía un handicap ser este hijo o tenía de la pierna o tenía algo? Mejor No andaba. no sé. טוב, בכל אופן,
Entonces dice la Gemara, entonces ¿por qué David Amelech lo llama a él Mefiboshet? ¿Por qué? ולמה נקרא שמו מפיבושת? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. ¿Por qué? Porque de su boca salía la vergüenza de David Amelech en la halajá. Porque cuando él le preguntaba y él le decía la halajá, eso era una vergüenza para David Amelech. O sea, el otro sabe y tú no sabes. Entonces, cada vez que él decía una halajá, de su boca salía vergüenza a David Amelech. Boshet. O sea, eso es mi Mefiboshet. Mi pi, de su boca salía la vergüenza de David Amelech. Y a pesar de eso, David Amelech le iba a preguntar. Afirmo que eso le provocaba vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? שהיה מבייש פני דוד בהלכה. Que él avergonzaba a David Amelech en la halajá. ¿Qué? ¿Por qué? Porque a veces, dice Rashi, a veces David se equivocaba y cuando le iba a preguntar a Ishboshet le decía, no, hija, lo que dijiste no está bien, ve y corrige la halajá. Entonces, como es una vergüenza para David Amelech, pero a pesar de eso, David Amelech lo hacía, y eso demuestra la hasidut del comportamiento de David Amelech. ¿Qué? Ele disse então se é pelo Evo. ¿Eh? Ele disse que no pelo Evo. ¿Pero vos? No. Pregunta. Imagínate que el rey le va a preguntar a alguien, se va a aconsejar, le pregunta cómo es la ley, le dice, te equivocaste, está mal, lo que dijiste está mal. Entonces, eso tiene que provocar vergüenza. Pero eso es bediuk lo que dice la Gemara, que a pesar de eso David Amelech no se avergonzaba porque era humilde y él aceptaba bediuk. Sí, o sea, que Ilu, de su boca salía vergüenza a David Amelech, eso significa, eso es lo que tenía que salir de la boca de Ishboshet, que se avergüence David Amelech. Pero David Amelech realmente no se avergonzaba, ¿por qué? Porque a él no le interesaba, qué vergüenza, yo quiero saber cómo es la halajá. Entonces por eso lo llamaban Mefiboshet, por eso lo llamó Mefiboshet. De su boca salía la vergüenza, o la teórica vergüenza de David Amelech. La vergüenza era preguntarle a Mefiboshet o cuando decían en la jara. La vergüenza era también preguntar y también recibir a veces respuesta, te equivocaste. Las dos. ¿Qué? Yo tengo que preguntar, ¿qué más que preguntar? Yo lo que digo, está bien, se acabó. Cuando daba la halajá al público, ¿Ah? cuando daba la halajá al público que Mejor, había aprendido mejor. también de Mejor. Entonces vemos de aquí que a veces tenía que retractarse. Él dijo una halajá y le dice, no, está mal, tienes que retractarse. Tenía que ir a las personas que les había dicho la halajá, no, lo que dije no está bien, es así. Me equivoqué. ¿Quién? Respecto a la pregunta, el Mefiboshet, hijo de Jonatán, es otro, es el que estaba lisiado, no tiene nada que ver con el rabí. Mefiboshet, que No, Ishboshet, es el mismo. Ah, del mismo. Es el mismo. ¿Es el mismo? Eso es lo que dice, ¿no? Dice la Gemara. Tana, lo Mefiboshet Shemo, no se llamaba Mefiboshet, era Ishboshet. Ish, así se llamaba, ese era el verdadero nombre, Ishboshet. Pero otro Mefiboshet, Que es el hijo de Shaul. Hijo, no era ¿Y por qué? ¿Ah? es de Era hijo. Así dice que era el hijo. El hijo de Jonatán. Es el el Ben hijo de de Shaul. Jonatán es otro hijo. Sí, es otro Uno hijo. es Jonatán, otro es Ishboshet. Sí, pero Sí, pero ¿por qué lo llamaban Mefiboshet? Porque avergonzaba con su boca a David Amelech en la halajá. Por eso lo llamaban Mefiboshet. pero había un hijo de Jonatán. Ese era el apodo, Pero Mefiboshet. había dos. A ver, ¿sí? De su boca vergüenza.
a David Amelech. Pero había otro Mefiboshet, hijo de Jonatán, que cuando muere Jonatán, David lo hace venir y él estaba lisiado. Ese es otro. Ese era uno que estaba cojo. Ese es otro, es diferente, que también se llama Mefiboshet. ¿Ya Julio? Sí. ¿Qué? ¿Qué? יפה. עכשיו, gracias a esa gran humildad de David Amelech de soportar la vergüenza de la halajá, que a veces sabía y a veces no sabía, לפיכך זכה דוד ויצא ממנו כלאב. Gracias a eso, David Amelech tuvo el mérito de tener un hijo que se llamaba Kilab, que era Gadol Batorá, y que él avergonzó a Mefiboshet en la halajá. O sea, fue más Talmid Jajam que su Rav. David era el nieto de su hijo. Mejor. El nieto de su De Amar Rabbi Yohanan, lo Kilab Shemo, otra vez, Kilab no era el verdadero nombre de su hijo, era Daniel Shemo. Se llamaba Daniel. ¿Qué? Sí, es hijo de Velama Nikra Shemo Kilab. Entonces, ¿por qué lo llamaban Kilab? Shayam Machlim. Kil viene de la palabra, ¿sí? Leachrim, que es como levayesh. Es como también como avergonzar. ¿Sí? Levayesh Av. זאת אומרת que él avergonzaba a uno que era Av, que era padre en la halajá, que era como un Av Beddin. ¿Sí? ¿Qué? שהיה מחלים פני מפיבושת בהלכה. זאת אומרת, el nombre Kilab está compuesto por dos palabras. Kal Av, que significa Mahlim Av, que avergüenza al padre. זאת אומרת, de que él avergonzaba a Mefiboshet, que él era un Av en la halajá, que era un padre, que era un grande de la halajá, pero el hijo de David era más grande todavía que él. Entonces, ¿sí? Gracias a que él supo someterse y avergonzarse y ser humilde a recibir la halajá de Mefiboshet, tuvo un hijo que fue más grande que Mefiboshet en la halajá y que él avergonzaba a Mefiboshet en la halajá. ¿Quién? Entonces, Mefiboshet también era O sea, Kilab era más grande que David también. Kilab, Era más grande Badai, que- era más grande que Mefiboshet y Badai que de David, ¿no? En ese aspecto de la... No, pero eso no es una vergüenza para un padre. ¿Sí? No, yo sé Que no, un yo padre sé que no. tenga un hijo que sea más grande que él en Torah, eso No, es no, un gran cabot, eso es un gran orgullo. ¿Qué? ¿No? ¿Qué quiere más un hijo que su hijo sea un Gadol Batorá? ¿Sí? Mefiboshet era en realidad su nieto, ¿no? Porque era Shaul, Jonathan, Mejor. Mefiboshet, y el otro que decía Tzibá era el siervo, que era el ¿Qué? cojo, que una nodriza ¿Qué? le pasó encima y se quedó cojo. Acá dice que, según el Tosfot, Mefiboshet era hijo de Shaul de la Pilegesh, de una de las mujeres que se llamaba Ritzpah Bataya. ¿Qué? ¿Qué? יפה מאוד. אלא דניאל שמו, ולמה נקרא שמו? כי לאב שהיה מחלים פניהם במשמעות ולאחר, ועליו אמר שלמה בחוכמתו. Y sobre Kilab dijo Shlomo, ¿sí? El hijo de David Amelech, en Mishlei, Beni, no Beni, sino hijo mío, ¿qué? Beni, Ben Sheli. Sí. Nosotros cuando vivíamos recién casados con mi esposa, vivimos en un edificio en Kiryat Arba, y a veces nosotros hablamos todavía como argentinos, porque no habíamos estado en Mento, le decíamos a los hijos, vení, ¿no? Como dicen los argentinos, no vení. Café. Entonces había una vecina que decía,
wow, qué lindo que le hablan al hijo. Le dicen, vení, vení, kilo, hijo mío, hijo mío. Entonces, una vez le explicamos, no le decimos, hijo mío, le decimos, vení, ven, ya, sube. Top. Entonces, Shlomo HaMelech dijo, Bejochmato, que vení, im chacham libeja, si tu corazón es un corazón de sabiduría, Ismach libi gamani, se alegrará mi corazón, yo también. Tomere, este pasuk está dicho sobre David HaMelech. David HaMelech le dice a su hijo, vení, hijo mío, que como dijimos lo llamaban Kilab, pero era Daniel. Im chacham libeja, si tú tienes un corazón sabio, mi corazón también se alegrará contigo. ¿Qué? Tomeret, que yo estoy muy contento, ¿sí? Ani sameach, que gracias a que yo era humilde y aceptaba las correcciones de mi Rav cuando yo me equivocaba en la halajá, ahora yo tengo un hijo que corrige a mi maestro. Y que él a veces le dice cuando la halajá es de una forma o de otra forma. ¿Quién era la madre de Moshe? De Omer, La madre de la esposa de David, ¿quién era? David tuvo varias esposas. David tuvo 18. La madre de Shlomo. ¿Ah? La madre de Shlomo. Sheva. De Omer, Jajam benis besamach libi. Y otro pasuk más que dijo Shlomo HaMelech sobre este hijo de David HaMelech, Kilab. Jajam beni, o sea, sé sabio, hijo mío, besamach libi. Y se alegrará mi corazón porque tú eres Jajam. Veashiva jorpi davar. Y de esa forma voy a poder responderle a los que me maldijeron. No maldijeron mamás, pero que me avergonzaron en la halajá. Entonces vemos aquí que David HaMelech se llamó Hasid por 3 motivos. El primero, por la hora de levantarse. La segunda era porque él se ensuciaba sus manos para la halajá que tiene que ver con Tumá Betara. Y la tercera es de que estaba dispuesto a sufrir, a aceptar con humildad, ¿sí?, la vergüenza de que le digan a él que la halajá es así, o que él se equivocó. Esos son los 3 motivos, según lo que dice la Gemara, por los cuales David HaMelech dijo que yo soy Hasid. ¿Sabes? Buenos motivos, ¿qué les parece? Muy bueno, mejor. Ya fe. Pero la Gemara se sorprende. Dice, David HaMelech dice de él mismo que es Hasid. No puede ser. No puede ser. Ve David, ni karele nafshe Hasid. ¿Y David HaMelech acaso se llamó a sí mismo Hasid? Vea ketiv. Ahora está escrito en Teilim 27. Lule manti lirot betuv Hashem be'eretz hachaim. Betana mishmet Rabbi Yossi, lama nakud al lulei. אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא, אבל איני יודע אם יש לי חלק ביניהם אם לאו. Hay un pasuk que dice así: Lule emanti, o sea, si acaso yo creí ver el bien de Hashem en la tierra de la vida, o sea, en el Olam Haba. ¿Qué? O sea, ¿qué dice el pasuk? El pasuk dice: Im lo she'emanti, si no es que yo hubiera creído que voy a
tener el mérito de ver el Olam Haba, hubiera caído en la herejía. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubiera visto que a pesar de que soy tzadik, yo sufro en el Olam Hazé, en este mundo. ¿Sí? La vida de David Amelech fue muy sufrida, muy difícil. Todo el mundo lo persiguió. A veces está en el Salmo 27. Por todos lados, sí. Salmo 27. David Amelech tuvo una vida bien compleja. ¿Sí? Con Shaul Amelech, con sus enemigos, con sus hijos, con sus esposas. De Kitzur, por donde lo quieran ver, la vida de David Amelech es kasha. ¿Qué? Entonces, dice David Amelech, con todo lo que yo me esfuerzo para servir a Hashem, ¿eso es lo que merezco? Entonces, ¿en qué tiene que creer David Amelech para que pueda tranquilizarse? ¿Que hay Olam Haba? ¿Que hay Olam Haba? ¿Sí? Si por lo menos no tengo el Olam Hazé, por lo menos voy a tener Olam Haba. ¿Sí? Achshav, pero dicen Jajamim, Betana Mishmel de Rabbi Yossi, Lama nakud al lulei. A veces hay letras o palabras en la Torá o en el Tanaj que tienen puntos encima. Puntitos. ¿Sí? Y esos puntitos vienen a señalizar algo. Vienen a enseñar algo. Y dijeron Jajamim, ¿por qué hay esos puntitos sobre la palabra lulei, que significa si no hubiera sido que yo creí? Para enseñarte que David Amelech no estaba seguro si él era merecedor del Olam Haba. A pesar de todo lo que había sufrido y a pesar de la gran personalidad, dice David Amelech, yo no estoy seguro, ¿sí?, si me mandan a la derecha o a la izquierda. David Amelech. Sí. Amar David lifnei HaKadosh Baruch Hu. ריבונו של עולם, מובטח אני בך שאתה משלם שכר טוב לצדיקים לעתיד לבוא. Yo hay algo que sé seguro, que tú le pagas buena recompensa a los tzadikim en el futuro. Sobre eso no hay discusión. Los tzadikim merecen recompensa. Pero ¿cuál es mi duda? Si yo estoy en la lista. אבל איני יודע, אני לא יודע, yo no sé, אם יש לי חלק ביניהם, si yo estoy en la lista de los tzadikim, si estoy en la lista blanca o estoy en la lista negra. אם לא, ¿qué pasó? Si él no sabe que está en la lista, entra a servir. ¿Por qué se queja? ¿Eh? ¿Por qué se queja? David no se queja. David está en duda. Él dice, Lule, no sé, ni lo de Ama Koreiti. Yo no sé qué va a pasar conmigo en el futuro. ¿Y no es esa la pregunta de todos nosotros? Sí, por eso. כן. אז dice רש"י, שלא דבר ברור היה לו לראות בטוב השם. ¿Cómo dice el pasuk? לו האמנתי לראות בטוב השם. ¿Sí? Si no es que yo creí de ver el bien de Hashem, o sea, no estoy seguro que voy a poder ver el bien de Hashem. No estoy seguro. Si soy merecedor del Olam Haba. Entonces, más otro Melech, David Amelech, después de las cosas que vimos que hace David Amelech, no está seguro si tiene Olam Haba. Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros o muchos otros que no están en el nivel de David Amelech. Contesta la Gemara algo terrible. Para todos.
David Amelech, para todos. Haré, acuérdense que cómo empezó esto. David Amelech dijo que es Hasid. Entonces, si tú dices que eres Hasid, tienes dudas y tienes Olam Haba. No entiendo, te estás contradiciendo. Si eres Hasid, y si eres Hasid de acuerdo a las categorías que vimos aquí, entonces, ¿qué tienes dudas si tienes lugar en el Olam Haba? Entonces, si una persona así como David Amelech, que hace lo que hace, no tiene lugar en el Olam Haba, entonces, ¿quién sí? Bueno, pero como rey. Pero, ¿en dónde surge la duda? David Amelech no dijo con duda si él es Hasid o no. Él dijo, cuídame a Kadosh Baruj Hu porque yo soy Hasid. O sea, lo dice contundentemente. O sea, yo soy Hasid por 1, 2, 3, como dijo la Gemara, por los diferentes motivos. Y ahora depende, de repente viene el pasuk y dice, yo no estoy seguro si tengo Olam Haba. Porque es un hombre. Lo primero es como rey. Y a él se está mirando como un hombre aquí. Es hombre rey hombre, ¿qué más? Dice la Gemara, ¿saben por qué David Amelech dijo lo que dijo después de que dijo que es Hasid? Porque Najón, por ahora es Hasid. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Ah? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Najón? Dice la Gemara, Shema y Gromachet, Ulay, voy a pecar. Entonces el hecho de que yo soy hoy Hasid, ¿sí? ¿Sí? No es un cheque cerrado que no se puede cambiar, no, ese es un cheque abierto, en cualquier momento puede cambiar. Entonces David Amelech cuando dijo Ani Hasid, lo dijo ahora. En la situación contractual soy Hasid, por los motivos que vimos, pero constantemente David Amelech estaba en la situación de la duda. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? Ulay, el pecado va a cambiar la historia. Y nosotros vemos que Bemet, por ese motivo, David Amelech, que hace en Teilim, todo el tiempo llora y pide que Hashem que le perdone. Najón, Sheva, o sea, todo Najón. David Amelech todo el tiempo está en Teshuvah. ¿Por qué está en Teshuvah? Porque él dice, bueno, Hasid, im kol hakavod, pero somos seres humanos, somos personas y podemos errar. ¿Ah? Eso es lo que tenemos que pedir nosotros cuando leemos Teilim. ¿Najón? Siempre recordaba sus pecados, siempre decía, he puesto mi pecado delante de ti siempre. Najón, Hatatin, Ekditami, siempre tiene presente. Entonces, esa es la respuesta de la Gemara. Bemet, Muhzak, Beadosh, Hasid. David Amelech dice, yo ahora siento claramente que soy un hombre piadoso. Ani Hasid Ani. ¿Qué? Entonces, ¿cómo dudas si vas a tener Olam Haba? Porque tenía miedo de que Ulay va a pecar y eso va a provocar que no pueda haber el bien de Hashem en el Olam Haba. Esa era la personalidad de David Amelech. Y termina la Gemara diciendo que de Rabbi Yaakov bar Idi Ram Ektiv. Y algo parecido encontramos en quién? En el bisabuelito de David Amelech. ¿Quién fue el bisabuelito de David Amelech? Jacob Avinu. ¿Qué pasó con Jacob? Dice la Gemara, Jacob Avinu, ¿sí? Cuando Akadosh Hu le dijo en el sueño, cuando se escapó de su hermano Esab para ir a la casa de su querido suegrito Labán, venía a Nojima, le dice, yo te voy a cuidar, ¿sí? ¿Sí? Labán es un bandido, pero yo sé cómo te voy a manejar ahí. Viene a Noji, y más, yo voy a estar contigo, Ushmartija mejor ayer te leja. Y yo te voy a cuidar en todo lo que vayas. Pero eso es lo que le dijo en el sueño. ¿Mejor? Cuando salió de Eretz Israel, escapándose de esa. Pero luego, más adelante, ¿qué le dijo? ¿Qué dice Jacob? Que Jacob tiene miedo. ¿Mejor? Cuando él está regresando ya después de 20 años a Eretz Israel, y él
le dice ahí a sus hijas, sí, a los shlichim, vayan a ver qué pasa con Esab, dónde está, y le dije, sí, él tiene ahí su ejército, 400 soldados, y te está esperando. ¿Te está esperando para qué? ¿Para qué? ¿Para festejar o para otra cosa? Entonces dice la Torá, Vairá Yaakov meod, cuando vienen los ángeles y le dicen que Esab lo está esperando, dice que tiene mucho miedo, Vairá Yaakov meod. ¿De qué tienes miedo? Akadosh Baruj Hu te prometió que te voy a cuidar. Ushmartija velochal asher telech. Dice la Gemara, ¿saben por qué tenía miedo Jacob Avinu? Ulay pecó. Cuando salí de Eretz Israel, Hashem me prometió, Ushmartija velochal asher telech, yo te voy a cuidar. Pero ahora, Benatán, ¿cuántos años pasaron? 20 años. Pasó algo en 20 años, ¿najón? Ulay, hubo ahí algún jet. Entonces dice la Gemara que Jacob Avinu tenía miedo. Ulay pecó y la promesa de Akadosh Baruj Hu ya no era relevante. Yo te voy a cuidar si sigue siendo Jacob Avinu. Pero si cambiaste de estatus, ¿najón? ¿Sí? Te volviste Jacob en lugar de Jacob. ¿Sí? Si te volviste Jacob, ¿sí? Made in America. Entonces, ¿sí? Las influencias del tío blanco, del tío Sam. Entonces, slijá, ¿sí? De eso no hablamos, eso no estaba en el paquete, en el pacto. Y por eso tenía miedo Jacob Avinu, Ulay pecó en algo, Ulay se le metió algo de Labán adentro. Y por eso Shema y Gromaj, que de Tania, como dice la Braita, Adi Aboram Hashem, Adi Aboram Zukanita, como decimos en el cántico del Yam, Adi Aboram Hashem, hasta que pase tu pueblo Hashem. Zobia Rishona, eso es cuando vinieron los Yehudim a Eretz Israel en la época de Yoshua. Adi Aboram Zukanita, Zobia Shnia. Y la segunda, ¿sí? Hasta que pase tu pueblo que tú adquiriste, es cuando vinieron a Eretz Israel, cuando volvieron del Galut de Babel, la segunda vez. Y de aquí dijeron Jajamim, que eran Jajamim, Reu, y Mayu Israel Azot Lehem Nes Bimei Ezra, que dirección es Lehem Bimei Yoshua Binun. Que Am Israel podría haber tenido el mérito de que se les haga el milagro cuando regresaron en la época de Ezra a Sofer, en la época del segundo templo, ¿sí? Que suban con grandes milagros como cuando salieron de Egipto y entraron en Eretz Israel en la época de Yoshua. ¿Qué? Entonces, ¿por qué no hubo esos milagros en la época de Ezra? Cuando regresamos de Babel, en la Shigara Majet, provocaron los pecados. Los pecados hicieron la diferencia de que cuando entremos en la época de Yoshua sea milagrosamente y cuando regresemos de Babel no sea milagrosamente. Entonces vemos aquí que la historia cambia con los pecados. Eso es lo que vimos de David, Jacob y Am Israel. 5 minutitos. También está mejor en Kibbutz Av. Mejor, que nos dicen que también en Kibbutz Av, también no haber vivido en Eretz Israel.